¿Cuál iglesia? Capítulo 25. Paradigmas que debemos vencer, sexta parte. Reuniones, tercera y última parte. Las reuniones de la Iglesia de Dios, segunda parte, última. Hasta aquí hemos visto dos caminos para llenarnos en nuestro espíritu y liberarlo, para que sea el Señor desde el espíritu humano quien preside, dirige y gobierna las reuniones. Los dos caminos consisten en hablar unos a otros los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, el primero, y el segundo, cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. Volviendo al pasaje de Efesios 5, versículos 18 al 21, encontramos otro punto para llenarnos en nuestro espíritu, y consiste en dar gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entre los cristianos en general hay mucha murmuración, porque desconocen la realidad de que Dios sea nuestro Padre. Cuando recibimos al Señor creyendo en su nombre, fuimos regenerados, es decir, su vida divina entró en nosotros y se mezcló con nuestra vida humana, y de esa manera fuimos constituidos como sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Cuando Dios nos engendró, nos convirtió en sus hijos, y al ser hijos nos otorgó un sinnúmero de derechos. Tenemos derecho de disfrutar su persona, es decir, sus atributos y sus virtudes. Igualmente tenemos el derecho a disfrutar su obra de redención, encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización, bautismo en el Espíritu Santo. Todas esas riquezas son nuestra herencia y podemos disfrutarlas cada instante de nuestra vida. Al hacernos sus hijos, simultáneamente se convirtió en nuestro Padre y se llenó de obligaciones con nosotros. Así como cuando un hombre se convierte en padre, adquiere muchas obligaciones con su hijo. Aunque decir obligaciones puede ser inapropiado, porque el Señor no se obliga a nada, sino que todo lo hace en amor, y ese amor le produce complacencia y satisfacción. Por eso Efesios 1 habla del beneplácito, de su voluntad y de su buen placer. También es verdad que en ese amor no puede negarse a suministrarnos todo su cuidado, su protección y todo aquello que necesitamos para vivir en la tierra mientras estamos en ella, y especialmente para crecer, madurar, darle frutos para su satisfacción y llegar a ser los vencedores que reinarán con Él en el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús afirmó en Mateo 6, versículos 25 al 32, por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, con preocuparse, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos?
porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él las provee oportunamente. Por eso debemos aprender a dar gracias en todas las cosas que ocurren en nosotros y en nuestro entorno. Tenemos una fuerte tendencia a murmurar cuando las cosas no se dan según nuestro punto de vista. Por ejemplo, si pasamos por alguna dificultad de salud, dificultad económica o de otra índole, generalmente nos sentimos deprimidos y hablamos desconsideradamente, ignorando que todas las cosas que nos ocurren a los hijos de Dios están bajo el control del Padre y que Él permite que ocurran con el fin de enseñarnos a confiar en Él, a tomarlo como nuestro Padre y a tener la certeza de que nada de lo que nos ocurra estará fuera de su control y que todas las circunstancias las levanta para nuestro crecimiento con el fin de que lleguemos a la madurez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y habéis olvidado por completo la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Es para vuestra disciplina que soportáis. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Romanos capítulo 8 versículo 28, Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 8 y versículo 11. Debido a que somos hijos de Dios, no hay manera de que el Señor no nos discipline, y aunque en el momento de la disciplina no podamos experimentar mucho gozo, nos es necesario entender que esa disciplina es una demostración de que somos hijos legítimos de Dios y no somos bastardos. Además, esa disciplina, una vez que hemos participado en ella, es decir, que la hemos aceptado dando gracias, nos hace partícipes de su santidad. Es por eso por lo que a quienes amamos a Dios, todas las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien, porque en ellas el Señor tiene el propósito de formarnos, de crecer en nosotros y de llevarnos a la madurez para que podamos reinar con Él. Necesitamos dejar la actitud soberbia de molestarnos, renegar y murmurar cuando las cosas no se dan como las imaginamos y queremos. Por muy negativa que sea cualquier situación, debemos aprender a dar gracias al Señor, porque esa circunstancia ha sido levantada por Él y está bajo su soberanía y siempre cooperará para nuestro bien. Dice la palabra que debemos dar gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que aún en dar gracias debemos depender del Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 versículo 5. Siempre que tenemos cualquier clase de situación, difícil o no, debemos dar gracias al Señor, y eso hace que seamos llenos del Espíritu en nuestro espíritu. Es decir, nuestra intuición funciona y en ella obtenemos revelación. Asimismo estamos en luz y al estarlo tenemos comunión con el Señor y con los hermanos, y nuestra conciencia es ejercitada para comprobar que en toda nuestra manera de vida estamos agradando al Señor. La mejor manera de mostrarle nuestro amor al Señor es darle gracias,
por todas las cosas que hay en nuestra vida, porque nada puede ocurrirnos distinto a aquello que el Señor ha determinado para nuestro crecimiento. Debemos tener la certeza de que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, y ahora estamos bajo su soberanía y cuidado, y que no puede ocurrir nada distinto a aquello que Él ha determinado para nosotros, y que todo coopera para nuestro bien. El último aspecto del que habla el pasaje de Efesios 5, 18 al 21, mediante el cual podemos y debemos ser llenos en el Espíritu, consiste en estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Cuando nos sujetamos unos a otros en el temor de Cristo, nos estamos llenando en nuestro espíritu, y nuestro espíritu es liberado, y Dios puede actuar libremente para gobernarnos. Pero hay que ser cuidadosos, porque el asunto de la sumisión ha sido demasiado abusado por los líderes y aprovechado por Satanás para esclavizar a quienes están bajo su tutela y aún a los hijos de Dios que ha logrado engañar. Uno de los puntos de degradación de la iglesia que se da de manera incipiente en la situación de Éfeso, pero que en Pérgamo se convierte en una doctrina, es el nicolaísmo. El nicolaísmo es una enseñanza que Satanás intentó introducir en Éfeso, pero allí los hermanos en buena medida seguían al Espíritu Santo y rechazaron la doctrina. Pero más tarde, cuando Satanás logró entronizarse en la iglesia, hizo que esa enseñanza nicolaíta fuera la columna vertebral de la iglesia. El nicolaísmo es la jerarquización de la iglesia, donde hay miembros que se consideran superiores y hace que los demás los consideren así, y a la vez ellos se consideren inferiores. A los nicolaitas les encanta enseñar que ellos son los ungidos de Dios, que es a ellos a quienes el Señor ha puesto para liderar la iglesia, y que todos deben obedecerlos, porque si se oponen a ellos, se están oponiendo a la autoridad que el Señor ha establecido en la iglesia. Este es el sistema que se denomina clérico-laicado, en el que hay clérigos, aquellos que se consideran la clase superior, los ungidos, y los laicos, que son la mayoría y que pertenecen a una clase, entre comillas, más baja. Es por esta razón que vemos una iglesia católica romana profunda y verticalmente jerarquizada, donde el Papa es la mayor autoridad, se considera el sustituto de Cristo en la tierra, es decir, tácitamente Él es Dios, la cabeza de la iglesia. Detrás de Él, y nombrados por el Papa, están los cardenales, que se denominan con el título de príncipe de la iglesia, y que son los llamados a reemplazar al Papa cuando éste fallece o es quitado de sus funciones. En orden jerárquico hacia abajo se encuentran los arzobispos y los obispos, quienes son gobernantes de la Iglesia Católica en determinadas regiones y áreas geográficas, que denominan respectivamente arquidiócesis y diócesis. Hasta aquí todos son constituidos y nombrados por el Papa. En la última escala de jerarquización del clero están los curas, o sacerdotes católicos, que son quienes tienen contacto directo con el pueblo y tienen sus sedes en lo que denominan las parroquias, que es la unidad de congregación y reunión para los feligreses, y donde se hacen los distintos ritos con que esa iglesia diariamente honra al diablo. Para concluir la jerarquización, finalmente se encuentra el pueblo, los laicos, los que ellos llaman entre comillas fieles, sobre quienes se imponen todas las decisiones que los altos jerarcas católicos determinan, tales como creencias, ritos, maneras de vivir y casi todo lo que tiene que ver con su vivencia. Desde el Tratado de Letrán celebrado en 1929 entre la Iglesia Católica Romana y el gobierno italiano, en el que se dio al catolicismo el estatus de Estado, y por esa razón se creó el Estado Vaticano,
que es un estado a manera de otra nación entre los cientos en que está dividido el mundo. El máximo gobernante del Estado Vaticano es el Papa y tiene una serie de ministros tales como el Secretario de Estado y otros órganos que funcionan allí en el Vaticano, siendo la principal la Curia Romana, a la que pertenece la Secretaría de Estado, que podemos asimilar a la Secretaría de Estado o primer ministro de los países seculares. Al tratarse de un Estado dentro del contexto político de los países del mundo, el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con un buen número de esos países, y a los embajadores del Vaticano no se les da ese nombre, sino que le llaman nuncio apostólico. Por el lado de la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental, aunque en el papel afirman que la cabeza de la Iglesia es Jesucristo, una diferencia teórica con el catolicismo romano, en la realidad no es cierto, ya que tienen émulos del Papa romano, solamente que no es únicamente uno, sino que es un número plural a quienes denominan patriarcas, que son en verdad las cabezas de esa iglesia. El número total de patriarcas en el momento en que se escribe este libro es de 15. Por lo demás, el sistema de jerarquización tiene poca diferencia con el catolicismo romano. No tienen cardenales, pero sí cuentan con arzobispos, obispos y sacerdotes, que son estos últimos el grado más bajo de los clérigos. Después de ellos está el pueblo, o los feligreses o fieles, que se someten con estricto rigor a las determinaciones de los jerarcas en cuanto a creencias, manera de vida, ritos y todo lo que tiene que ver con la vivencia religiosa de sus seguidores. Así llegamos al tercer grupo de cristianos conformados por el protestantismo, que en cuanto a número de seguidores es el segundo después de los católicos romanos. El protestantismo o cristianismo evangélico está conformado por millones de, entre comillas, iglesias, esparcidas a lo largo y ancho del mundo, donde otras religiones les han permitido afincarse. Cada uno de esos pequeños feudos son islas independientes en los que el líder es el amo, señor y soberano de la iglesia, aunque afirman con una gran convicción que la cabeza de sus iglesias es el Señor Jesucristo, lo que no es cierto desde ningún punto de vista. El Señor ni se asoma a sus reuniones, ni a sus ceremonias, ni a sus ritos, porque el Señor solo puede estar donde Él realmente es la cabeza y puede manifestar su gloria. En los millones de grupos del protestantismo es el líder, porque en pocos casos es un liderazgo colegiado, conformado por un número pequeño de personas. Es el líder quien toma la iniciativa en todas las actividades de la iglesia, tales como la forma de realizar los cultos, de predicar el evangelio, de adorar y alabar a Dios, o de enseñar la palabra que se imparte en su iglesia, que nunca es palabra de Dios, sino palabra del líder. Es decir, el evangelio que ellos anuncian es un evangelio pervertido, de acuerdo con Gálatas 1, versículos 6 a 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entre el protestantismo y los católicos hay otra iglesia que no es católica ni protestante, pero que sí pertenece al cristianismo. La iglesia anglicana en la que no hay papa ni cardenales. Pero hay un famoso arzobispo llamado arzobispo de Canterbury, quien a manera de papa es el primado de esa iglesia, es el líder espiritual de ella y se somete a la cabeza, que es el rey, o en este caso la reina de Inglaterra. Por supuesto que todo este sistema nicolaíta es aborrecido por el Señor, y los hijos de Dios no debemos admitirlo, sino que al igual que el Señor debemos aborrecerlo y no tener nada que ver con él. ¿Por qué hemos dicho todo esto? Para referirnos al relatado en Efesios 5:21, de someternos unos a otros en el temor de Cristo.
porque precisamente este versículo, aislado de su contexto, es usado por los líderes del cristianismo para enseñorearse y someter a sus feligreses cuando afirman que es el Señor quien los ha puesto a ellos para pastorear y cuidar la iglesia y responder por los feligreses ante el Señor. Si eres cuidadoso y observador cuando lees la Biblia, aquí el Señor no dice que debemos someternos a los líderes o a determinados hermanos, sino que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Si miramos la lógica del cuerpo humano, al que el Señor pone como ejemplo en la Biblia para hablar de su cuerpo, podremos entender lo que Él quiere mostrarnos en este pequeño versículo. Todos los miembros, órganos, sistemas y células del cuerpo humano están sometidos a la cabeza, y ninguno de ellos hace algo desconectado de la cabeza. Pero para el desarrollo de las funciones de cada uno necesita el concurso y la ayuda de los demás miembros. Por ejemplo, la cabeza le ordena a la mano que sujete un objeto. La mano no puede hacerlo sin la ayuda del antebrazo, del brazo, del hombro, del tronco, de las piernas y en mayor o menor grado de todos los órganos del cuerpo. Pero al único órgano del cuerpo que todos los demás le deben sujeción es a la cabeza. Igualmente ocurre en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros estamos sujetos a la cabeza, que es el Señor Jesucristo resucitado, ascendido y glorificado. Y todos estamos unidos a Él y coordinados por Él para cumplir nuestras funciones, pero teniendo el concurso de todos los demás miembros del cuerpo. No se trata de una jerarquización, donde unos miembros están por encima de otros y tienen más autoridad y son superiores, porque eso no existe en el Cristo, sino que todos somos miembros unos de otros. Aún la misma cabeza es otro miembro del cuerpo, solo que su función sí es distinta a la de los demás miembros, y a él nos sometemos para que el cuerpo funcione armónicamente. En otras palabras, afirmamos con plena certeza que el Señor no ha puesto a ningún hombre a liderar su iglesia. El Señor es la única cabeza y el líder único de su cuerpo, solamente que Él cuenta con nuestra cooperación para poder llevar a cabo su obra de edificación, y actúa por cada uno y por todos nosotros sus hijos, gobernándonos mediante la unción que nos ha dado. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Su misma unción os enseña todo y es verdadera y no miente. Así como os enseñó, permaneced en Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Una vez que hemos visto los caminos que tenemos para llenarnos en el Espíritu, podemos ver el contenido de una reunión genuina de la Iglesia de Dios, cuando toda se reúne en un solo lugar. En primer lugar, dice el pasaje, que cuando nos reunimos, cada uno de los reunidos debe tener un salmo, que tiene que ver con los salmos, himnos y cánticos espirituales, de los que se habla en Efesios capítulo 5 versículos 19 y 20, y la forma de llenarnos en el Espíritu mediante ellos, hablándolos y cantándolos con gracia. De ello hemos hablado suficientemente y creemos que hay claridad al respecto. El segundo aspecto que debemos ejercitar en la reunión es la enseñanza, y debemos mirar este asunto detenidamente, esperando que el Señor nos dé suficiente revelación sobre el mismo. En primer lugar, es necesario enfatizar que ningún hermano tiene la autoridad para enseñar a la iglesia. El único que puede enseñarnos es el Señor, que es la cabeza, que es la unción que nos enseña todas las cosas. Bien distinto es que el Señor no nos enseña directamente, sino que Él usa a uno o a unos
de sus miembros, hombre o mujer, y mediante ellos se expresa el deseo que hay en su corazón. Bien distinto es lo que ocurre en las iglesias de los hombres, que están en el cristianismo. Si se trata de los catolicismos, la enseñanza se hace conforme lo determinan sus órganos de doctrinas, que en las dos salas católicas son órganos poderosos. Continuamente están produciendo escritos que envían a todas las parroquias en el mundo entero y mediante ellos determinan qué se debe enseñar cada domingo, que es el día donde los católicos están obligados a asistir a misa. Todo lo que el cura hace y enseña en ese rito diabólico llamado misa está previamente determinado por las instituciones que manejan la parte doctrinaria de esas iglesias. Por el lado del protestantismo, el líder de la, entre comillas, iglesia, generalmente denominado pastor, es autónomo en cuanto a lo que enseña a, entre comillas, su iglesia, cada vez que se reúne, especialmente el domingo. El líder prepara, previo a la reunión, un bosquejo del tema que va a desarrollar en la predicación, tomando como referencia algún o algunos pasajes de la Biblia, que son interpretados según su punto de vista, y jamás la interpretación proviene de la revelación que el Señor quiere dar a quien en verdad usa para enseñar a los suyos. En los dos casos, catolicismos y protestantismo, sus enseñanzas se originan en el viejo hombre. Cabe recordar que el viejo hombre es la unión, la mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza satánica. Y por esa razón, todas sus enseñanzas corresponden al evangelio pervertido del que habla Gálatas 1. En otras palabras, todas las enseñanzas que hay en el cristianismo son enseñanzas originadas en el viejo hombre, hacen parte de un evangelio pervertido y nunca han salido del corazón y el deseo de nuestro Señor y Dios. Bien distinto es lo que debe hacerse y se hace en la iglesia del Señor, la genuina iglesia establecida y encabezada por Él. La enseñanza impartida en ella proviene de la revelación, la visión y la inspiración que el Señor da a cada uno de sus miembros. Y no hace falta una preparación previa, sino que instantáneamente el Señor toma a cada uno de los miembros del cuerpo presentes en la reunión y habla el tema que Él desea. Para eso no se requiere preparar un bosquejo, sino que, usando a cada uno de los miembros del cuerpo, el Señor va desarrollando un tema hasta que todos los asistentes son alimentados, suplidos, consolados, exhortados y edificados. Para que esto sea realidad, es necesario que cada uno de nosotros, quienes conformamos el cuerpo de Cristo, cada día estemos en comunión con el Señor por medio del Espíritu y la Biblia, de tal manera que Él nos va revelando, enseñando y guardando en nuestro depósito, para que cuando necesite usarlo pueda encontrarlo allí y exteriorizarlo para que otros puedan disfrutarlo y ser revelados, enseñados y alimentados por medio de la palabra que el Señor manifiesta instantáneamente en y por cada uno de los miembros de su cuerpo. Que Cristo, la palabra, viva en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Aquí surge una pregunta que debemos suplicar al Señor nos responda. ¿Una hermana puede enseñar a la iglesia? La respuesta es un no contundente, pero tampoco un hermano puede ni debe enseñar a la iglesia. El único que puede y debe enseñar a la iglesia es el Señor Jesús, el Espíritu Santo. Debemos tener claridad en el sentido de que la iglesia es el nuevo hombre,
Y en este nuevo hombre no hay varón ni mujer, ni distinción de razas, culturas, posición social o económica, sino que Cristo es todo en todos y es único. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gálatas capítulo 3 versículos 26 al 28, Colosenses 3 versículos 9 al 11 y Efesios capítulo 2 versículos 14 al 16. Así pues, si un hermano o una hermana en una reunión de la iglesia se levanta para dar una enseñanza, su enseñanza es vana y no agrada al Señor, porque el único que puede enseñar a la iglesia es el Señor Jesús. Otra cosa es que Él, después de su resurrección, ya no actúa directamente, sino que siempre lo hace a través de los miembros de su cuerpo. Pero debemos enfatizar el hecho de que el único que puede enseñar a la iglesia y hacer todo en ella es la cabeza, nuestro Señor Jesús, y nadie distinto a Él puede hacerlo. A esto se refiere la palabra cuando afirma que en el nuevo hombre Cristo es el todo y en todos. Así las cosas, el Señor quiere impartir su palabra, revelación, visión y enseñanza por todos y cada uno de los miembros de su cuerpo, hermanas y hermanos. Y Él distribuye los dones a cada uno como Él quiere, pero siempre es el Espíritu quien hace todas las cosas en todos y por todos. Por esta razón, volviendo al pasaje de 1 Corintios 14, cuando la iglesia se reúne en un lugar, debe haber salmo, enseñanza, revelación, lengua, interpretación, y es muy importante que haya profecía, la que consiste en revelar las profundidades de la persona y la obra de Dios. Al respecto, leamos lo que dice el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Pablo. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. 1 Corintios 14, versículo 29. El profeta que se refiere a este versículo no es un título, sino una función que el Señor quiere dar a todos los miembros de su cuerpo. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé yo si no os hablo con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es examinado. Los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1.
versículos 3 al 6 y versículos 24 y 25. El Señor le da mucha importancia a la profecía, porque es el medio más destacado para la edificación de los santos, de su iglesia, teniendo en cuenta que esa edificación no es nada distinto al crecimiento de Dios en cada uno de los miembros de su cuerpo. De otro lado, la profecía no tiene que ver con predecir cosas futuras particulares, pues todo el futuro que el Señor desea que conozcamos está en la Biblia. Solamente necesitamos ir al Espíritu a buscar revelación sobre esos eventos. Así pues, la profecía tiene que ver con la revelación de los misterios de Dios, de su persona y su obra. Cuando esas cosas son reveladas en nuestro espíritu y comprendidas en nuestra alma, somos consolados, edificados y alentados. Aún somos desvelados en nuestro interior para conocer todos aquellos detalles que impiden que el Señor nos llene y se manifieste por nuestro medio. Es decir, la palabra fluye a través de nosotros y elimina toda mancha y arruga que infiere nuestra comunión con Dios y que impide la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para que una reunión de la iglesia no sea aburrida y monótona, el Señor sugiere que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En ese sentido, todos los participantes de la reunión están profetizando, ya que no solo lo hacen quienes hablan, sino también quienes juzgan. Ese juicio consiste en discernir si las palabras de quienes profetizan se originan en el Espíritu o si por el contrario son vanas palabrerías que salen del alma de quien habla, porque no debemos olvidar que Satanás anda como un león rugiente buscando cómo interferir y corromper las actividades que el Señor hace en su iglesia. Profetizar tiene que ver especialmente con 2 de los dones de los que habla 1 Corintios 12, el don de palabra de sabiduría y el de palabra de ciencia. Y juzgar tiene que ver con el don de discernimiento de espíritus. Este es el equipo completo que Dios da a su iglesia para impedir que Satanás pueda interferir en ninguna de las vivencias que tenemos en el Señor. Por eso, nuestro hermano Juan, inspirado por el Espíritu, afirma: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Esperamos que, con lo expuesto hasta aquí, los hijos de Dios puedan tener plena claridad del contenido y la forma de las reuniones de la Iglesia de Dios. Para consolidarlo, hacemos a continuación un resumen de los puntos que el Señor nos ha mostrado. Primero, en la reunión de la Iglesia de Dios solo participan los hijos de Dios, es decir, aquellas personas que han sido escogidas y predestinadas por el Señor antes del tiempo, o sea, en la eternidad pasada, que han recibido al Señor y han sido regenerados, es decir, han nacido de nuevo. Segundo, para que haya una genuina reunión de la Iglesia del Señor, se requieren al menos 2 participantes. No quiere decir esto que no pueda haber un número mayor de decenas, centenas, miles, millares o cualquier número de participantes. Tercero, en una reunión de la Iglesia de Dios, lo más importante es que esté presente el Señor, no como un invitado, sino como el anfitrión, la cabeza, el centro y el gobernante de la reunión. En verdad, en la reunión de la iglesia no hay invitados, todos somos partícipes. Cuarto, no se requiere un lugar, un día ni una hora determinada previamente. Es decir, la reunión genuina se da espontáneamente, en cualquier tiempo, cualquier lugar y cualquier día. No quiere decir esto que los santos no puedan ponerse de acuerdo para reunirse todos los que habitan en determinado sector geográfico. En este caso requieren acordar con el Señor para el día, hora y lugar en los que se hará la reunión. Quinto,
La reunión de la Iglesia del Señor debe tener una participación de la totalidad de los hermanos presentes. Ninguno puede estar inactivo, sino que la reunión es una oportunidad que el Señor da a los miembros de su cuerpo para manifestar sus dones por medio de ellos. Sexto, todos en la reunión debemos profetizar, porque la profecía es el medio por el cual el Señor nos edifica, nos consuela y nos alienta. Pero debemos tener en cuenta el sentido que Dios le da a la profecía, eliminando el falso concepto que tienen en las iglesias de los hombres y que con seguridad está bien arraigado en el corazón de los hermanos. Es necesario que en la reunión liberemos el espíritu humano, donde mora Dios como el Espíritu Santo. Y hay varios medios para hacerlo, especialmente hablando entre los presentes, los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, cantando con gracia y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre del Señor Jesús y sometiéndonos unos a otros, pero esa sumisión debe ser en virtud de la cabeza que es el Señor Jesús y no esa sumisión tiránica que Satanás ha establecido en las iglesias de los hombres, obligando a los feligreses a someterse a los líderes. Esperamos, querido hermano, que tomes estas palabras, que sean revelación para ti y que las pongas en práctica. Que tengas una reunión genuina con 1, 2, 10, 1000 hermanos, con quienes estén cerca de ti, que sean genuinos hijos de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo. Seguiremos hablando de los paradigmas que debemos vencer. Y hasta aquí hemos tocado las reuniones. Luego tocaremos otro tópico. Suscríbete. Dale clic a la campanita para que de esta manera estés permanentemente enterado de todas las novedades del canal. Y no olvides compartir esta palabra, necesitan tus familiares, tus amigos, tus conocidos. Envíales el link por medio de cualquiera de las redes sociales para que ellos disfruten.